Seguimos con nuestro programa del otro lado de la noticia, ahora acompañando a nuestro hermano Starling Lebron, y tenemos hoy la visita cortés de nuestro hermano el doctor Franklin de Jesús, en el cual vamos a entrar de inmediato preguntándole sobre la actividad, la marcha del Partido de la Liberación Dominicana, sus efectos y cómo la vio. Señor director, para que nos haga una vista de la marcha. Doctor, ¿usted cogió una esquina, ¿Usted cogió una esquina o marchó? No, marchamos y también fuimos de auto, sí, realmente es impresionante. Doctor, escúchame, que el INVER no le dio la bienvenida a usted. Sí. Yo quiero pues, darle la más calurosa bienvenida aquí, que la más sincera, porque usted es nuestro amigo y hermano. Porque él de una vez pidió las imágenes. Sí. Una cosa, doctor, ¿usted qué observó? Desesperado es que estoy, Stalin, que llegó, eso estaba grande. No, pero espérate, usted participó en la caravana. En la caravana hay dos aspectos que uno se fija. Usted marcha, pero usted está viendo la gente que lo está mirando. De ahí usted deduce, ¿hubo solidaridad en el trayecto de la gente que vio la marcha? Claro, es decir, realmente... ¿Hacían señal? Sí, es decir, fue muy armónica, muy organizada. Realmente es indiscutible, el PLD es incuestionable en ese sentido. El PLD pierde del mismo PLD. El PLD no tiene cómo perder en este país. Hay que ver que la mejor etapa del Imperio Romano fue la etapa que se llama la etapa antonina, cuando había, por ejemplo, aquellos grandes emperadores desde Nerva, Trajano, Antonio Pío, Lucio Vero, Marcos Aurelios. Es decir, siempre se elegía el que mejores condiciones tuviera. Entonces, ¿qué ocurre cuando se comete un error y se elige cómodo? Por ahí viene la caída del imperio. Lo mismo ocurrió con Calígula. Es decir, cuando tú ultrapasas tus límites, que son tus valores, esa es tu riqueza. La riqueza del PLD son sus principios como el amor a tu país, el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables y sobre todo aquello que era la disciplina, la organización, la puntualidad, la limpieza. Eso nos caracterizó siempre. Entonces, el PLDismo es un sentimiento. El PLD pierde tradicionalmente, si pierde es es del propio PLD. Cuando hay algunos que comienzan a violar sus valores, sus principios, pero no tenemos. El PLD va a ir creciendo. Abel se comporta como aquel candidato de grandes competiciones que inicia un 70% de su capacidad, avanza un 75, un 80 para avanzar un candidato a la vez y con certeza que en la recta final Franklin, dará... ¿Cuál fue el objetivo de la marcha? Oye, porque cuando yo veo una marcha por la esperanza, por esto, por protestar esto, pero el mensaje ulterior. No, el PLD es una fuerza, es indiscutible. Eso es lo que querían demostrar, ¿verdad? Músculo. Es una fuerza, es indiscutible. Hay muchas encuestas, las encuestas tradicionalmente no votan. No vamos a cuestionar la integridad de ninguna de las instituciones que han hecho todas esas encuestas, pero tradicionalmente son hechas a la medida de quien la hace. Es decir, quienes votan son las personas, el pueblo, y el pueblo demostró que el PLD es una fuerza en este país y lo vamos a demostrar. El PLD, vuelvo y repito, pierde del propio PLD. Cuando perdimos aquella vez en el 2000... Defíname esa afirmación suya, que el PLD pierde del propio PLD. Del propio PLD. ¿Por qué? Porque si tú tienes el mejor partido, tienes el personal, el activo, el capital humano más calificado, ¿qué es lo que tú ocurre cuando tú mismo inicias a violar tus propios límites? Si tus principios son esos, es decir, el amor a tu país, el amor a la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables, que el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera de que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Es decir, lo más importante son las personas, porque las personas son las que son capaces de producir bienes y servicios, generar riqueza, desarrollo, autonomía y liberarse, es decir, liberarse y llegar a un nivel de autorrealización como individuo, como persona. Entonces, si no salimos... también originan catástrofes, caos, anarquía, guerra, derramamiento de sangre. También. Sí, eso es verdad, pero hay que ver, en todo conflicto, Stalin, siempre se disputa la posesión de un producto que en el fondo implica poder. Por ejemplo, la guerra de Ucrania,
Hay que ver que ya en septiembre del año pasado ya 5 empresas norteamericanas habían vendido. La guerra genera riqueza. Sí, la guerra es una industria, pues realmente está la industria de las drogas primero, la industria armamentista. La percepción es otra de la gente. No. El Hay que desastre, ver, no es la carencia. No lo vamos a deducir como decía René Descartes, que René Descartes decía 2 y 2 son 4, pero hay que, de manera analógica, como decía Jesús o como decía Galileo, es decir, no habrá una fuerza sobrehumana que está trayendo esa manzana hacia su centro, es decir, es de manera analógica. Lo que se disputa en el fondo es la estabilidad económica de una potencia como es Estados Unidos y también lo que es la retórica, el dominio de la retórica de 4.000 millones de personas que son controladas a través de las redes sociales, lo que nosotros llamamos de la infocracia. Ya no es si ya somos controlados, ya nos convertimos en activos, en mercancías y somos guiados a través de un celular y a través de las redes a consumir nos convertimos ciertos consumidores. Entonces, en el fondo de la guerra, en septiembre del año pasado ya 5 empresas norteamericanas habían vendido 539.000 millones de dólares en... Esas empresas que lo que venden comida, uniformes, ropa, armas. Empresa armamentista. Ya, por ejemplo, está destinado, todos los miembros de la OTAN tienen que destinar un 2% a la compra de armas. Es decir, que hay en el fondo, se disputa en el fondo algo que es la estabilidad económica de Estados Unidos y también el hecho de la presencia de un mundo multipolar donde hay un BRICS, que produjo un 31.5% de la riqueza del Producto Bruto Interno Mundial y el G7 apenas está produciendo un 30%. Es decir, ellos exigen comercializar en otra moneda. Entonces, si realmente inician a comercializar en otra moneda, no en dólar, que es lo que ocurre, como decía Carlos Marx, que el oro circulaba porque tenía valor. Ahora, el dólar tiene valor porque circula. Si el dólar deja de circular, entonces pierde su poder, porque todos esos dólares van a retornar a Estados Unidos. Es decir, cuando Richard Nixon decidió terminar con el sistema Bretton Woods, era porque no tenía la cantidad de oro suficiente que pudiera respaldar esa cantidad de dólar circulante. Entonces, en otras ocasiones ocurrió en el caso de Franklin Delano Roosevelt en el 33, que pasó una situación más o menos parecida y tuvieron que salir también del patrón. La Segunda Guerra Mundial, doctor, sí, la depresión económica. Sí, no, pero en el caso de Richard Nixon fue tras la guerra de Vietnam. No, porque Nixon fue posterior, porque sí. Cuando te habla de Franklin Delano Roosevelt. No. Fue en el 33, antes de la guerra. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó con 2/3 de todo el oro a nivel mundial y además tenía la mayor parte de los contratos de construcciones de todas esas edificaciones de Europa estaban en manos de Estados Unidos. Es decir, en manos siempre se disputa en una guerra, en un conflicto, en manos de quién está el poder para no nadar en contra. Quien gana la guerra impone las condiciones, impone todo. Mira que eso generó tanto rencor, por ejemplo, con relación a la Primera Guerra Mundial, que Adolfo Hitler les hizo firmar en el mismo vagón de tren que habían firmado, que Chamberlain y Roxy Way habían firmado el término de la Primera Guerra Mundial en el Versalles. Y el Tratado de Versalles fue una de las causas. Versalles en Francia, sí, el Tratado de Versalles en París, se firma en París, es la causa de la Segunda Guerra Mundial, porque obligaron a Alemania a pagar todos los gastos de la guerra y además le destruyeron la armada. Es decir, más del 90% de toda la armada alemana se la repartieron entre los países que ganaron la guerra. Entonces, en el fondo... dividieron Alemania también, sí, con un muro. Claro. Un muro, entonces los realmente... comunistas y Occidente dividieron Alemania. Sí, y muchos generales, por ejemplo, norteamericanos, que iniciaron también ese conflicto de lo que es la Guerra Fría, siempre catalogando al enemigo, al otro, al contrario, como el malo. Imagínate. Coincido con usted, eso ha sido un negocio. Doctor, hábleme un poco del discurso de Abel. Sí. Ese discurso, porque oiga,
si la filosofía de Don Juan está ahí, usted habla del hombre, de la nobleza del hombre, a veces lo escucho, digo, usted le está profundizando, está hurgando sobre un tema muy importante, pero que mucha gente dice como que Abel, su discurso es llano, que no es tan profundo. Mira, yo realmente... ¿Usted ha analizado ese discurso? No, sí lo he analizado, con todo el mayor respeto. No te estoy faltando de respeto, es una pregunta para yo saber la opinión tuya, porque no quiero coincidir con eso. Yo creo que él tiene la preparación. Sí, yo voy a decir algo, si yo respeto, yo no soy quien para cuestionar a Abel Martínez. No, vale valorar, es el discurso. No, voy a hablar. Abel Martínez es un candidato que ha sido triunfador en todas las elecciones a las que se ha sometido. Ahora, yo particularmente sería un poco más agresivo en el sentido de polarizar, de contrastar, de decir, por ejemplo, mira, este candidato, por ejemplo, el expresidente es un candidato que es un hombre brillante, un hombre inteligente, pero... el presidente, ponga el nombre, doctor, póngale el nombre y entonces, apellido. Por ejemplo, generar Leonel Fernández es el expresidente. Sí, vamos a suponer, sí. Generar empatía, generar confianza. Habría que borrar tantas cosas que se hicieron, es decir, modificar una constitución prácticamente para quitar el nunca jamás, para tener la oportunidad de poder él mismo elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral. Es decir, un gobierno que fue un gobierno, los llevamos 3 veces al poder, pero fue un gobierno permisivo, donde hubo tantos casos de corrupción que no fueron investigados, casos, por ejemplo, por encima de 25.000 millones, es decir, son cosas que están ahí en las redes sociales y no tenemos cómo olvidarlo, cómo taparla. Es decir, todos esos contratos leoninos, en el caso del presidente actual, es un presidente que también es un populista, y los populistas aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Es decir, es un gobierno que en vez de eliminar la necesidad de esperar a recibir que tiene la gente de que le den, lo que hace es mantener esa población sin capacidad de producir bienes y servicios, sin capacidad de desarrollarse, de producir riqueza, y lo que hacen que los someten a ser pobres toda su vida, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidades. Entonces, en el caso de Abel, yo creo que si fuera él, fuese un poco más agresivo, polarizaría, vendería la idea del proyecto futuro de país Cuando usted habla de agresividad, usted lo que está planteando en términos llanos es que Abel Martínez cuestione más, exija más, prometa más. Y también hablar, por ejemplo, yo haría copiaría lo que hacen los países ricos. Países ricos hacen política, países pobres lo que hacen es clientelismo, servilismo voluntario, convertir a las personas en activos en mercancía, y luego lo único que están los inversores. Usted está en un país pobre, ¿usted sabía? Sí, pero ¿qué pasa? El país rico es porque hace política. El país rico lo que hace es que invierte en el ser humano de tal manera de que el ser humano sea capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía y desarrollo. Es decir, el país rico tiene también esa idea de que cada vez que forma a alguien, que capacita a alguien, ese mismo bienestar se genera al resto de la población o el resto de la sociedad. Es decir, el país rico tradicionalmente tiene más de un 90% de su población activa trabajando. El país pobre, como estamos acá, tenemos un 60% de personas que viven de la búsqueda y un 40% trabajan. El país rico exporta más del 60% de lo que produce. El país pobre entonces importa porque no produce, y también en contrapartida, ¿qué es lo que hace? Que destruye cuando hay que crear leyes importantes. Y para tú ganarte entonces los votos para tú ser diputado, porque tú tienes un país pobre. Bueno, pero tú tenemos... estás haciendo una crítica, pero veo como un poco penoso, porque por ejemplo, tú debes de pensar que un votante de República Dominicana, tú no lo puedes comparar con un votante de Francia o con un votante de Alemania o de los Estados Unidos, porque hay diferente mentalidad por lo que tú acabas de subrayar, ¿tú me entiendes? Entonces, lo que tendríamos nosotros que plantear es cómo cambiar ese tipo de situación. Mira, es difícil porque que los recursos también inciden mucho. Sí, yo creo en esa parte de la población que es capaz de razonar.
es capaz. Es muy poca. No, pero es capaz. Yo creo en esa clase. Hay mucha gente preocupada en este país. Yo considero que somos más lo que queremos lo mejor para este país. Ahorita los esclavizados, Sí. porque los gobiernos populistas esclavizan, porque Sí. yo estoy tomando la palabra que tú dices. No, es igual. Pero entonces yo quisiera, por ejemplo, a través de este medio, hacerle ver a la persona que por el bien de todos es mejor que cambien, que tenga un poco más de capacidad de interpretación, de darse cuenta de que la política en países pobres tradicionalmente es un negocio de convertir a los demás en mercancías, en activos y luego sacar los beneficios. ¿Quiénes son los que aplauden? Los inversionistas de la política, que no son empresarios, son lobistas que luego se hacen de todos los negocios que tiene el Estado, comprando a 5 y vendiendo a 100. Eso se llama raterismo, es decir, un país donde, donde ese tipo de personas viven del raterismo, de lo que es como saqueo, por ejemplo, del saqueo del Estado, del erario. Entonces por eso las oportunidades de que la gente se desarrolle se van a un lado, las demandas de la sociedad, que lo que debiéramos tener como en países ricos, o por lo menos porque ser rico o ser Doctor, pobre. nos tenemos que ir a Sí. una pausa. Ser En breve volvemos ser con rico, usted. sí es verdad, tienes razón. Ser rico o ser pobre es una actitud, es un comportamiento. Hay varios premios Nobel de Economía que lo han demostrado. La actitud frente al consumo te lleva a la riqueza o a la pobreza. Doctor, el PLD realizó una marcha el sábado 8, donde usted, Apoteósica, muy donde buena. usted participó en la marcha, donde he ¿Ese visto usted ahí, también... doctor, ¿verdad? Sí, ese Sí, es el sí, doctor sí, ahí. No, coño, cuando se puso su gorra ahí. Mira la negra que le acompaña ahí, Ay, qué bueno. la morena ahí. Entonces, doctor, esa marcha fue para mostrar músculos, para decir que el PLD está vivo, para decir que hay posibilidades que Abel Martínez pueda ser presidente, porque mire cómo van las encuestas. Ya las encuestas que le daban un 16 y un 17, ahora lo subieron 22, a un 22 casi. El La presidente, tendencia es para arriba. y a tendencia a subir. En cambio, el presidente Luis Abinader ha bajado un poquito. Leonel se ha mantenido casi estático en un 30 y pico, 35, 36, mientras el único que ha ido subiendo... Bájale algo de esos 36. Ponle un 30 por ahí. No, pero es lo que dice la encuesta, lo que han dicho. 35. Sí, es lo que dice la encuesta. Y vamos a creérnosla. Pero Entonces, él ¿qué dijo usted- ahorita, el doctor, el próximo Sí. diputado dijo ahorita, No, que las encuestas no votan. Me reí mucho por leíto. es indiscutible. Es indiscutible, el PLD es una maquinaria electoral. El PLD solamente pierde su propio PLD. Siempre y cuando se mantengan esos principios. Danilo participó. Sí, el compañero Danilo Medina estuvo. Y ¿Y sin no le lugar a... mandó su saludo a usted? No, sin lugar a duda, el compañero Abel Martínez será el próximo presidente de este país. Eso es lo que sigue la trayectoria y vamos a seguir avanzando. Como vuelvo y repito, él se comporta como aquel corredor de altas competiciones que inició un 70, un 75, va avanzando. Nos toca avanzar otro candidato y luego al final, en la recta final, seguro que va a ir a un 1.25, un 100% Las de su capacidad. compañeras de boleta, las esposas le suman a los candidatos. Con toda certeza, mi Dios, tú sabes que detrás de la imagen de un gran hombre muchas veces hay una gran mujer. Por ejemplo, en el caso de Franklin Delano Roosevelt, allí estaba Eleanor Roosevelt, que era un intelectual. Yo recuerdo algunas de las frases que ella decía. Ella decía que hombres inteligentes hablan de ideas. Hombres términos medios hablan de blog, ¿Cómo varilla. se llama la esposa de Franklin Roosevelt? Eleanor Roosevelt, hay que ver quién está detrás. Es decir, tener una mujer inteligente detrás es un plus a más, es un plus a más. Es decir, no, es impresionante. Es decir, hay que ver que Franklin Delano Roosevelt era impedido físico y él le pedía a los periodistas que por favor que no le tomaran fotos él cuando iba en una silla de ruedas, sino cuando él se sostenía sobre el podio, y era un hombre
brillante. Hay que ver Estados Unidos por los grandes hombres que han tenido. Ahora, ellos decidieron desde un inicio el país que tienen, es decir, un país donde hay cierto liderazgo institucional, hay un sistema judicial que se respeta, un sistema que imparte justicia, que imparte equidad y que cumple con lo que es el contrato social. Contrato social que es importante para que no haya pobreza, para que no haya exclusión social, para que no haya desigualdad, y los europeos, por ejemplo, en eso. El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Oiga, pero oiga bien, oiga, porque yo le estoy hablando en términos del vocabulario español, castellano, usted está hablando del francés puro, usted estudió allá, pero oiga, eso no se ha cumplido. Esas teorías. Bueno, se han quedado ahí. Sí, muchos de los que hemos terminado de formarnos en Europa, ese clima de bienestar, ese clima de bonanza, fue lo que hizo también. La ley social, la deuda social acumulada. Aquí nosotros tenemos una deuda social acumulada, es verdad. Pero nosotros, por ejemplo, una de las leyes que nosotros planteamos es una ley de desarrollo económico y de soberanía. En la soberanía está el territorio y está también, por ejemplo, la protección y el fomento de sectores productivos que hay que protegerlo. Está también en el caso del territorio, pero también está la seguridad del ciudadano. En cuanto a la seguridad del ciudadano, el ciudadano tiene que tener algo. No hay, sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no hay posibilidad de igualdad. Si no hay posibilidad de igualdad de oportunidad, entonces no hay desarrollo. Entonces es necesario la seguridad para que haya bienestar, se genere desarrollo, prosperidad y ese país avance. Entonces es importante. Tenemos esa ley general, esa ley de desarrollo y soberanía. Tenemos una ley general de población donde tenemos que ayudar al pueblo haitiano a combatir esa pobreza. Y una de las formas es controlando la tasa de natalidad, es decir, te damos la oportunidad de que... Estoy hablando de geopolítica, doctor, fuertemente ahí. Aquí estamos cero, aquí no hay ni siquiera la Fuerza Armada toca esos temas tan delicados. No, pero tenemos que ayudar a la gente. Este es un medio para orientar. ¿Estamos en pañales? No, la gente tiene que orientarse, por lo contrario tenemos que avanzar como país. No podemos seguir utilizando a las personas como mercancía, como activo. Al contrario, nosotros formamos un partido. Este partido se llama Partido de la Liberación Dominicana. ¿De qué lo iban a liberar, doctor? Liberar al ser humano de la pobreza, que es la peor forma de esclavitud. Y la única forma es cuando tú capacitas, inviertes en el ser humano, haces un Estado que sea más pequeño, cuestiona la eficiencia, la eficacia de ese gasto y miras a ver toda esa duplicidad de funciones de muchas instituciones que realmente hacen lo mismo. Tienen que desaparecer y unificarlas. Entonces, haz un Estado que sea más pequeño, más transparente, pero más confiable y eficiente, de tal manera de que te sobre más dinero para invertir en las personas, que es el activo más importante. Pero ese partido duró 22 años y no lo ha liberado. Algo como no lo liberó. No, muchas cosas hicimos, es verdad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Los recursos, como tú dices, limitan. No, pero hay que ver, por ejemplo, un niño, para tú enseñarle a un niño a ser un buen estudiante, tú tienes que haber sido un buen estudiante. Doctor, se nos acabó el tiempo. Despida a don Limber, porque con este hombre hay que seguir. Bueno, ha sido un placer. Fue muy estar educativo. Con el doctor Franklin de Jesús. Estuvo con ustedes Limber Ramírez.